siempre yo los puedo apoyar, pero hay una parte en el que técnicamente, pues el mejor que los puede ayudar en cualquier momento y a quien pueden acudir y acceder es con Antonio Sánchez. Y nada, me pareció súper importante invitarlo porque, bueno, además de que trabajo con él en mi práctica privada diaria, que hacemos muchos casos en conjunto. Afortunadamente trabajo eh, prácticamente todos mis casos 100% digital. Eh, eh, Hay una parte en la que él me apoya y que es la parte de los diseños, ¿no? Entonces, también formo parte en su empresa, él tiene su propia empresa de estas soluciones, de dar estas soluciones digitales que se llama High Dental Design y yo lo ayudo mucho en la parte clínica, o sea, como que el equipo clínico que lo apoya a él cuando hay necesidad de hablar con un doctor o algo por el estilo, soy yo y otros doctores que también lo apoyamos. Y que bueno, que él tiene, o sea, un equipo y una espalda de clínicos atrás que en odontología le ayuda muchísimo en esta parte. Entonces, bueno, les dejo con Antonio para que él abra un poquito de él, así como ya hablé yo un poco, y nada, y ya luego comenzamos nosotros con la charla. Bueno, en primer lugar, nada, hola a todos y bueno, espero que os resulte muy interesante esta charla, ¿no? Y después de esta charla, pues os vengan muchas dudas a la cabeza, ¿no? Y queráis o tengáis la opción de poder implementar, aunque sea cositas pequeñas, ¿no? En vuestro día a día lo antes posible, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues muchas gracias a Siham, como siempre, por contar conmigo para poder hablar de lo que más sabemos nosotros, ¿no? Que es odontología digital. Y por supuesto también a la doctora Carla y a vuestra universidad, ¿no? Por eso, hacernos partícipes de poder estar aquí, ¿no? Tratar de aportar nuestro granito de arena y lo que decía Siham, ¿no? Lo que necesitéis, ¿no? Cualquier pregunta, duda, consulta, pues estamos aquí para ello, ¿no? Y algo que me parece clave es que nos podamos retroalimentar, ¿no? Profesionales diferentes, ¿no? Es verdad que aquí la mayoría, pues sois dentistas. Yo soy un profesional diferente, soy ingeniero de diseño, entonces estoy más acostumbrado a trabajar con softwares, con programas de ordenador, ¿no? Entonces, si combinamos la parte clínica de unos y la parte técnica de otros, al final le estamos dando la mejor solución al paciente, ¿no? Que es lo que todos queremos, ¿no? Que el paciente se vaya contento en el menor tiempo posible y dando esa máxima calidad, ¿no? Entonces, bueno, si os parece, comparto pantalla y empezamos con la presentación. Ya, Antonio. Ujú. Un segundito. Vale. A ver. Vale, ¿se ve bien la pantalla? Sí, se Sí, ve bien. yo la veo, sí. Vale, pues te dejo por aquí, Siham, si quieres empezar. Yo voy pasando Perfecto. diapositivas y empezamos. Bueno, en este caso, pues hemos decidido mostrarles un poco casos clínicos reales de nosotros, o sea, son casos míos de mi clínica acá en Madrid, que estamos en proceso, o sea, que las manejé con Antonio, ¿vale? En donde hicimos un workflow digital completo. El primer caso es un caso un poquito más complejo, pero nos gustó mucho porque o sea, mostramos casi prácticamente todas las soluciones digitales disponibles que hay, o sea, bueno, la gran mayoría. Y fue un casito que presentamos en el B10, que fue el Barcelona Dental Show el año pasado, que es un congreso, es un show que, sí, como un showroom de tecnología en odontología que hacen acá en España. Y bueno, tuvo o sea, es un caso que tenemos muy completo y nos parece que está súper bien para mostrar esta parte del workflow estético digital, ¿vale? El workflow es el flujo de trabajo, en donde aquí es súper importante tomar en cuenta que es importante que entiendan que no necesariamente tengo que tener 7000 escáneres, una fresadora, una impresora 3D, etcétera, para entender cómo es el flow digital, el workflow digital y y para ser un dentista digital.
¿vale? Lo importante aquí inicialmente, ya que ustedes entiendo están en el penúltimo año de carrera, en el quinto año de la carrera, ¿vale? Es que la odontología analógica es la base para entender la digital. Tenemos que dominar muy bien, sobre todo en prostodoncia, en rehabilitación oral, que es mi especialidad. Tenemos que dominarla muy bien porque sigue siendo el gold standard, ¿vale? Y sigue siendo la base en la que con la que vamos a poder hacer el control de calidad de todo este flujo digital. ¿Ok? Porque el ordenador a veces da para mucho, en el computador podemos hacer muchísimas cosas, pero la viabilidad clínica nosotros solamente la sabemos los que tenemos la experiencia, valga la redundancia clínica, somos los clínicos, y para eso tenemos que tener una curva de aprendizaje que evidentemente, si bien la odontología digital nos va a ayudar muchísimo a cortar caminos y tiempo, como bien lo había dicho Antonio inicialmente, todavía hay muchas cosas en las que hay que aprender y dominarla, ¿vale? Para poder hacerlo bien. Y es mucho ensayo y error. Todavía hoy en día, con toda la experiencia que tenemos Antonio y yo, a veces las cosas no salen bien, pero sin embargo siempre... em, lo que rescatamos de la odontología digital, y por eso me apasiona tanto, es porque tenemos la capacidad de hacer un control de calidad y además de medir milimétricamente, tener mucha precisión y poderlo ver muy magnificado cualquier paso, cualquier situación, cualquier error que pueda ocurrir en el proceso clínico, ¿vale? Entonces, em, espérame que eso. Como más o menos había dicho, los beneficios de la odontología digital van a ser que podemos hacer diagnósticos más precisos porque nos valemos de herramientas como fotografías en HD, videos, que nos permiten hacer diagnósticos más exactos y poder diseñar planes de tratamiento mucho más efectivos. Estos planes de tratamiento tienen la posibilidad de ser más rápidos y eficientes porque tenemos mucho del proceso, lo hacemos digitalmente sin necesidad de que el paciente visite tantas veces la clínica, o sea, sin que vaya 3 y 4 veces a hacerse muchas pruebas. O sea, nosotros en el mismo ordenador, en el mismo computador, estamos diseñando el caso, armando el plan de tratamiento, y eso hace que ya prácticamente tengamos todo muy masticado para cuando el paciente viene a su segunda visita y simplemente tiene que aprobar o no el plan de tratamiento, ¿no? Generando una mayor comodidad para el paciente, que eso a su vez es una buena experiencia para él porque son menos visitas y además es menos intervención en boca con tantas impresiones y siliconas y alginatos y tal. O sea, esto me parece que ha sido, o sea, es como el factor más importante de la odontología digital, que es la experiencia del paciente. Cuando hablamos de odontología digital, también podemos decir que la estética, la personalización de la estética se ha mejorado porque todos los diseños se adaptan a la medida de... ¿Me escucha? Perdona. Todas las los diseños se adaptan a la cara del paciente, o sea, todo lo hacemos con un workflow facial o sí, un facial flow se llama eso, que es el flujo facial. Hacemos el análisis de los tercios de la cara, de la línea de la sonrisa, que eso es súper importante y eso es odontología analógica. Eso parte desde cuando nos enseñaron a hacer rodetes. ¿Se acuerdan cuando hacíamos los rodetes? ¿Qué es lo que tenemos que ver? La línea media, em, dimensión vertical, soporte labial, espacio libre de inoclusión, que es sumamente importante, fonación, todas esas cosas. Pues bueno, esto mismo hay que dominarlo perfectamente con los rodetes de cera para poderlo llevar a lo digital y poderlo plasmar en 2D y 3D en una fotografía o en un video, ¿vale? Entonces,
Gracias a todo esto también hacemos procedimientos que son mucho menos invasivos, como habíamos dicho, porque hacemos intervenciones más precisas, podemos calcular inclusive que los tallados sean mucho más conservadores, porque hasta los tallados de de las preparaciones biológicas pueden ser guiados y hace que efectivamente haya muchas menos molestias postoperatorias porque no controlamos no llegar a espacios, o sea, cercanos a la pulpa o a zonas anatómicas quirúrgicas importantes que puedan, que cuando hacemos, por ejemplo, implantes a mano alzada, es muy importante que poder tenerlo con mucha, o sea, ser muy precisos en eso. Y bueno, lo mejor de todo, que eso lo vivimos Antonio y yo diariamente, es que se mejora la comunicación con el paciente, porque el paciente, antes de que le toquemos algo en su boca, ya puede ver cuál va a ser el resultado final. Se le puede hacer una simulación de cuál va a ser su resultado final y podemos estar hablando de unos estimados de, o sea, que se puede parecer en un 70-80% al resultado final desde el diseño inicial sin haberle tocado al paciente la boca, ¿no? Entonces, para nosotros esto es muy beneficioso. Me parece que es súper importante eh, ir entrando en este mundo porque la odontología va para allá, va para esto. Obviamente sin olvidarse de la base, porque muchas veces todavía tenemos que volver a la base, que es la analógica, pero sí ir poco a poco, pues familiarizándose con los escáneres, con los tomógrafos, ir aprendiendo a leer DICOMs, a leer modelos 3D, em, y saber en qué momento, o sea, poder tercerizarlo y a quién tercerizarlo, porque bueno, hay dentistas que les gusta este tema de diseño, pero me parece que nosotros somos mucho más valiosos en el sillón atendiendo al paciente y que sabemos que contamos con personas como Antonio, por ejemplo, que nos ayudan mucho y nos entregan muchas herramientas para nosotros poder ejecutar y, o sea, planificar y ejecutar el tratamiento. Vale, y ahora vamos a pasar a la parte de toma de registro. No vamos a intentar explicar esto con el máximo detalle para que se entienda bien. Al final está muy en línea de lo que decía Siham, ¿no? Y sobre todo es que si queremos como ponerle al paciente algo en boca con la mejor calidad, la clave es tomar muy bien los registros, ¿no? Ir al paso uno y hacer esto de forma muy organizada. Entonces, nosotros nos tratamos de apoyar siempre en protocolos, ¿no? Protocolos digitales, ¿no? Que como dice Sihan, también tienen una base analógica, ¿no? Hemos copiado lo analógico y lo estamos llevando a lo digital. Es como no estamos innovando, por así decirlo, estamos haciendo algo obvio, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos siempre con un protocolo que son de 4 fotos, fotos extraorales, porque ya en la odontología digital las fotos intraorales, para poder hacer el diseño, pierden un poco el sentido, porque tú al final, como tienes el escaneo intraoral, el archivo de la boca, digamos, en 3D, no necesitas una foto intraoral, ¿no? Que te esté dando esa información. Tú al final, como lo tienes ya en 3D, tú puedes moverlo en 3D y ver todo el detalle de la boca completa. Entonces, te ahorras cierto número de fotos, ¿no? Y bueno, por explicar esta parte, ¿no? Lo ideal es ir como de lo particular a lo general, ¿no? Primero tomamos los registros intraorales del paciente. Es verdad que aquí pues se realizan con un escáner intraoral, que bueno, hay un montón en el mercado. Es verdad que nos decía Carla que vosotros de momento en la universidad no tenéis ese acceso, pero bueno, es algo que está muy en el día a día, ya es algo que no se cuestiona y es yo creo que de los mayores avances de la odontología, porque un escáner intraoral no solo te sirve para obtener la información en 3D de la boca del paciente, sino también te sirve para hacer un mejor diagnóstico y darle una mejor explicación al paciente de su plan de tratamiento, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el tomar ese escáner en 3D para luego continuar con fotos extraorales del paciente, que nosotros exigimos estas 4 que aparecen aquí: foto lateral en reposo, foto frontal en reposo, foto lateral máxima sonrisa del paciente y foto frontal de máxima sonrisa. Al final, la clave es la foto de máxima sonrisa
que siempre vamos a acompañar estas fotos con un vídeo, ¿no? Un vídeo dinámico del paciente sonriendo, porque es verdad que todos sabemos hacer las fotos de máxima sonrisa muy bien, en teoría, pero hay veces que pues, nos puede salir un poco rotada la foto o no encontramos la sonrisa real del paciente para poder hacerle ese diseño de sonrisa que luego suponga pues ese diseño restaurador de carillas, coronas o lo que sea, ¿no? Entonces, muy importante tomar bien esta foto y un truco muy bueno que a nosotros nos sirve es empezar por la foto lateral, tratar de alinear estos dos puntos, al final como el punto más prominente de la ceja y el punto más prominente del labio, como haciendo una línea imaginaria, ¿no? Teniendo eso orientado en el perfil. Tomamos ahí la foto, luego giramos al paciente 90 grados y ya sacamos la foto frontal. Entonces, eso nos va a permitir que la curva de sonrisa del paciente quede, pues como su nombre indica, como una curva de sonrisa y no si el paciente tiene la cabeza muy levantada, la curva de sonrisa va a quedar plana, o si el paciente tiene la curva, la cabeza muy hacia abajo, va a quedar excesivamente curva, ¿no? Y eso va a suponer que si hacemos el diseño de sonrisa, pues no nos quede en la posición ideal, ¿no? Porque al final no estamos tomando bien los registros. Entonces, por eso, y yo soy muy pesado, ¿no? Con todos los dentistas, de toma muy bien los registros y luego el diseño va a venir bien solo, entre comillas, ¿no? Entonces, por eso es vital, ¿no? Además de escáneres intraorales, las fotos extraorales, también es muy importante tomar el CBCT, ¿no? Para, bueno, pues tener más información sobre los tanto hueso como el resto de estructuras del paciente a nivel senos, nervios, ¿no? Si vamos a la parte de cirugía, pues nos va a ser muy relevante, incluso para la parte de ortodoncia también, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? Tratar de tomar los registros con la mayor calidad posible y así luego todo el proceso nos va a ir mucho mejor, ¿no? Em, Hay veces que de la foto de máxima sonrisa, si no es de todo buena, pero en el vídeo tenemos un, un frame que sí es bueno, podemos ahí coger la captura de pantalla y hacer el diseño de sonrisa con esa foto que obtenemos del vídeo, ¿no? Entonces, por eso también muy importante el vídeo, pero al final la clave es esto, la foto de máxima sonrisa, que aquí tenemos como algunos tips. Incluso si queréis, pues podéis tomar alguna foto, captura de pantalla y tenerlo en cuenta, que yo creo que al final es algo muy valioso, ¿no? Que en la teoría todos lo tenemos claro, pero cuesta mucho implementar, ¿no? Entonces, bueno, Sihan, no sé si quieres complementar algo aquí, tú con la práctica clínica. Yo creo que en la Sí, siguiente justo. diapositiva justamente vamos a hablar un poco Sí, es del esta, flujo de justo. este caso. Por ejemplo, acá, como bien estaba hablando Antonio, a mí lo que me llega primero es este paciente que tiene esta situación, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos nosotros primero? Hacemos una evaluación dentofacial, una evaluación clínica y tomamos los registros que necesitamos para podérselas enviar a Antonio o a nuestro laboratorio con el que estemos trabajando. En este caso es súper importante hacer un diagnóstico, aquí saber cuál es el problema que tiene. Este es un paciente que, por ejemplo, tiene mucha pérdida de dimensión vertical por atriciones, tiene fracciones, también tiene un componente de erosión, un componente erosivo. El paciente también es un adulto mayor, ¿vale? Y entonces, bueno, también preguntar cuál es su motivo de consulta, que es súper importante porque también es la opinión del paciente y en función de lo que él quiere es que vamos a tratar al paciente, ¿no? Eso es lo más importante. Entonces, hacer una anamnesis exhaustiva, ver cuál es el motivo de consulta. El motivo de consulta de este paciente era más que nada, o sea, que él no quería seguir teniendo sensibilidad y que quería poder comer. O sea, quería comer, era muy simple. Ya a sus años, pues él no estaba pidiendo una estética muy importante, él no estaba pidiendo un tema, era algo netamente funcional. Y evidentemente está aunado el punto en el que el paciente es un adulto mayor, en donde económicamente no siempre todos los adultos mayores están en la mejor condición de poder quizá realizarse la alternativa más costosa o más sí, la más estética. Sin embargo, lo que queremos mostrarle ahora con este caso es que con
con cosas simples, o sea, con materiales un poco más simples, podemos hacer muchísimo, muchísimo en odontología y podemos devolver calidad de vida a los pacientes sin muchas complicaciones y en pocas citas y de manera 100% digital y mucho más rápido. Entonces, Sí, aquí tenemos el flujo de trabajo, ¿no? Si quieres explicarlo, Siham, como el flujo de trabajo ideal que tenemos entre la parte de diseño y esa clínica dental 100% digital para obtener el mejor claro, resultado. Es verdad que son muchos pasos porque es un caso complejo. claro, lo voy a decir muy, muy a grosso modo, ¿vale? Inicialmente, obviamente, hacemos nuestro diagnóstico inicial y tomamos todos los registros, todos esos registros que son fotos faciales, máxima sonrisa, vídeo, STL, que es el escaneado intraoral, y el CBCT es el TAC. Allá en Chile creo que recuerdo que le dicen TAC, que es una tomografía. Luego eso yo se lo envío a Antonio y él hace la planificación y el diseño de acuerdo al diagnóstico que yo he hecho y de acuerdo a la información que yo clínicamente le voy dando. Inicialmente se hace ese diseño, él me envía ese diseño al laboratorio, o sea, a la clínica, que es el paso 3 y hacemos una prueba de mock-up. Con esa prueba de mock-up vamos a ver si ese diseño va a ser suficiente o es el necesario para avanzar y continuar con el plan de tratamiento. Y con ese mock-up puesto tomamos registros y volvemos a hacer los análisis dentofaciales, volvemos a hacer los análisis de fotos, vídeos y todo digitalmente para hacer el ajuste de ese diseño si hace falta. Luego, en el paso 5 hacemos un segundo o sea, unas preparaciones guiadas, porque ya en ese segundo diseño y en ese ajuste ya más o menos supimos en este caso, porque no siempre pasa así, en este caso en particular ya con el segundo diseño supimos que ya esto iba a estar hecho. Hicimos unas preparaciones guiadas y nos saltamos hasta el paso 7 que hicimos un mock-up funcional para probar la nueva dimensión vertical. Recuerden que cuando los pacientes tienen los maxilares están atróficos, o sea, tienen tanto desgaste, ellos no podemos rehabilitarlos de una vez. Tenemos que abrir mordida, levantar dimensión vertical y dejarlos en un periodo de prueba. A nosotros nos gusta hacer mock-ups funcionales fijos. En este caso lo hicimos todo fijo, no hicimos ningún aparato removible. Y mientras tanto, él estaba probándose su dimensión vertical y estaba funcionando y yo estaba haciendo la evaluación eh, artrokinemática y neuromuscular, hicimos el diseño guiado de los implantes. Se hicieron la cirugía de implantes de manera guiada y pusimos los provisionales de carga inmediata y volvimos a tomar registros para hacer un control de calidad. Entonces, Antonio hace un control de calidad y vemos si en el diseño digital quedó igual, o sea, si clínicamente quedó lo mismo que en el diseño digital. Y van a ver qué tan preciso es que podemos, o sea, en la presentación lo vamos a mostrar. Luego hicimos unas restauraciones directas prensadas, nuevos registros de esas restauraciones para hacer nuestro control de calidad. Y luego hicimos también unas coronas y puentes ya de cerámicos que hacían falta en el proceso para luego hacer un control de calidad final, ¿vale? Ahora lo ven muy raro porque son muchos pasos, pero ahora van a ver con fotos todo el proceso un poco más claro, ¿vale? Sí, justo eso, Entonces, como dice Siham. Bueno, perdón, sí, sí, continúa, Siham. eso sí, continúa, continúa. Sí, nada, dice Siham eso, ¿no? Que es verdad que aquí se ve todo con mucho texto, ¿no? Muy largo, muchos pasos, pero ahora ya en lo siguiente se va entendiendo cada uno de los pasos, ¿no? Sobre todo, pues como he dicho antes, mucha atención a esa toma de registros, ¿no? Para luego, en el paso número 2, hacer esa planificación y el diseño multidisciplinar guiado por la cara, ¿no? En este paciente es como, ¿hacia dónde queremos llegar? Pues lo hacemos todo en el paso 2, así queremos llegar con el paciente. Entonces, para llegar a eso, pues tenemos que hacer cada uno de estos pasos de, como ha dicho Sihan, de prueba de mock-up, preparación guiada incisal, el segundo mock-up funcional con aumento de dimensión vertical,
colocación de implantes guiados con carga inmediata, luego restauraciones directas pensadas, nuevas preparaciones para las restauraciones definitivas, que son esas coronas puentes, y ya acabaríamos con el control de calidad final, como comentaba, para Una pregunta verificar. perdóname que te Sí. interrumpa, Antonio. Es que no sé si ustedes saben lo que es un mock-up, ¿sí o no? No, Ah, no Bueno, lo sé lo puedes que. explicar ahora, Siham, si Eso, quieres, en la ya, siguiente. justo, porque es que claro, les estamos hablando mucho mock-up y entonces no. Vale. Sí, cualquier Bueno, cosita que no entendáis, lo decís por el chat, claro, le nos levantáis la levantan. mano, cualquier cosa, y Siham, sobre todo, que suele ser más clínico el tema, pues lo explica con detalle sin problema. Claro, yo creo que aquí en este caso, bueno, aquí más o menos están viendo la cara del paciente. El paciente en este caso, lo que vamos a hablar muy rápidamente, porque ya lo dijimos antes, es que tenemos que tomar las fotos faciales y hacer el modelo STL, que es el modelo rosado que está arriba, el TAC, que es el modelo que está abajo, pero fíjense que tenemos una limitación que el paciente, por más que sonríe, no muestra dientes. Entonces, como el paciente no muestra dientes, si yo no muestro dientes frontales anteriores, anterosuperiores, no voy a poder hacer, em, no voy a poder hacer la alineación de estos modelos en el software Necesito que que ya todos luego pongan su Antonio se nombre los y explica. apellido de los comentarios para ponerlos Entonces, presentes. em, Lo perdonen, es que silencié. No, lo silencié. Es que se ya, metió ya. mucho. Ujú. Vale, entonces en este caso era un caso muy atrófico y entonces tomamos, no es lo ideal porque los retractores, la foto con retractores me quitan mucho valor facial, o sea, muchos parámetros faciales que necesitamos muchísimo. Entonces podemos pasar a la siguiente lámina. Aquí nosotros hicimos la toma de los registros con un escáner intraoral. Em, Todo esto lo recibe Antonio, que Antonio más o menos ahí en ese vídeo van viendo que va haciendo sus recortes, va viendo, va marcando los dientes, etcétera. Em, Esto es la base fundamental para poder pasar a la parte del diseño. En la siguiente diapositiva, después de la toma de registros, yo le envío todo eso a Antonio y pasamos a la parte del diseño como tal. El diseño es facialmente guiado y fíjense que inicialmente ahí hay unas líneas que traza Antonio en el, en la foto facial del paciente, donde más o menos inicialmente, con todas las limitaciones que hay, porque no tenemos todos los parámetros faciales, porque el retractor nos ha quitado mucha información, hacemos un primer diseño, ¿vale? Que es ese diseño que ven allí. Entonces, en ese diseño que ven allí, más o menos estamos tomando en cuenta cuánto diente queremos rehabilitar, cuánto falta, y a su vez Antonio me hace a mí la recomendación de que para las para las restauraciones futuras necesitamos hacer un tallado pequeño en una zona muy controlada y me hace esas guías moraditas que ven allí para que cuando yo haga la prueba del mockup, que lo vamos a ver en la próxima lámina, cuando yo haga la prueba del mockup, eh, el, el, la matriz de silicona entre bien, tenga un buen eje de inserción y remoción, no se vaya a romper esta matriz y podamos tener un registro o colocar bien nuestro mockup que se usa, que se coloca con bisacril, o sea, y con resina bisacrílica, que no es el mejor material porque no es lo mismo que el PMMA como el Alike, y que es una resina acrílica mucho mejor para hacer ya un mockup funcional que va con más tiempo puesto en boca. Em, pero bueno, en el fondo, este es el diseño que me envía Antonio y es el que me va en la siguiente diapositiva, creo que lo vemos también, Antonio. Un inciso aquí, Siham. Sí, Aquí eso que comenta Siham me parece súper importante, ¿no? Que es el diseño que yo le envío, pero yo parto de unas pautas que ella me dice a mí. Vale, pues vamos a alargar el diente más o menos X milímetros, vamos a abrir dimensión vertical más o menos X milímetros, ¿no? Y
intentar ser lo más mínimamente invasivo en este caso, ya que es un paciente de edad avanzada, entonces queremos como simplificar al máximo todo el proceso. Entonces, yo hago el diseño, se lo comparto a Siham, ella me dice pequeños cambios que quiero hacer y al final es como lo que tiene Siham de idea en la cabeza de cómo quiere el diseño, yo se lo plasmo, ¿no? Y luego, pues evidentemente pasamos al mockup que se coloca en boca, que lo tenemos aquí. Se ve y lo puede explicar Fíjese, Siham con más detalle. con el diseño que él me manda, ¿vale? Me manda unos modelos. Y entonces esos modelos, bueno, el primer video es el tallado selectivo en las zonas en donde necesitamos. En el segundo video está la matriz a partir del modelo 3D que me envía Antonio con el diseño final. Hacemos unas matrices para que se genere el molde de cómo va a ser la altura de los dientes, o sea, para rehabilitar provisionalmente los dientes que le falta toda esa cantidad de dientes que ha perdido, ¿no? Entonces, lo hacemos de esa manera, como se ve en el segundo video, le colocamos structure, aislamos bien y fíjense cómo en el último video, en el pequeñito, está en superior e inferior, ya el mocap puesto muy bien adaptado gingivalmente porque el paciente se lo va a llevar inicialmente y eso nos va a permitir tener una información inicial preliminar de cómo vamos a manejar el caso. Fíjense que después cuando volvemos a tomar los registros, porque aquí volvemos a escanear, volvemos a tomar fotos, fíjate que ya el paciente sonríe y ya el paciente muestra dientes. Y entonces ahora tengo mejor información facial y mejor información para mandarle a Antonio. Y Antonio, este nuevo modelo que yo con el moca puesto lo alinea sobre la cara del paciente y podemos hacer un segundo diseño, que es el que les va a explicar acá Antonio en esta lámina. Justo eso es vital, lo que comentaba Siham, de cada cosa que colocamos en boca al paciente, tomar de nuevo el mismo protocolo de toma de fotos y registros. Así vamos a identificar y poder luego tomar acción y hacer pequeños cambios, ¿no? Por eso, ¿no? Como teníamos fotos de retractores y la posición de los dientes era un poco arbitraria, pues en la foto anterior hemos visto, vale, pues queremos alargarlos un poco más infisalmente porque el mockup es verdad que quedó bien, pero quizá podemos ganar 1 milímetro o algo así. Entonces aquí hacemos ese ajuste, se puede ver en transparencia ese alargamiento que se ha hecho con respecto al mockup, e incluso aquí hacemos ya unas guías de tallado de bordes incisales para las restauraciones posteriores que se harán en composite, que también Siham os hablará con más detalle. Pero sobre todo es eso, muy importante la toma de registros para luego hacer el control de calidad y poder hacer pequeños ajustes. Claro, entonces en el fondo, como para resumir, el mock-up es como un try-in, o sea, una prueba, ¿vale? Con un material que se hace del diseño que nosotros estamos haciendo. Nosotros eso en analógico se llama encerado diagnóstico, que el encerado diagnóstico en vez de hacerlo en cera, lo estamos haciendo digital, en donde generamos un modelo y ese modelo encerado, que es el encerado, nosotros igualito se lo seguimos llamando encerado. Le digo a Antonio, mándame el encerado, que es, él le imprime eso en 3D, me manda un modelo con el encerado y a ese modelo encerado le hacemos una llave de silicona con el mayor detalle posible que nos va a servir para prueba de mockup, es un mockup, que es una prueba, o provisionalizar, ¿vale? Que eso también es otro tipo de mockup, que es un mockup funcional o un mockup de provisionalización. Puede ser de un diente, de todos los dientes, pero el mockup es eso, es una prueba que se hace y se utiliza parte de un encerado diagnóstico, que puede ser digital o puede ser analógico, ¿vale? Donde se genera un modelo o donde tienes una posición inicial, o sea, sí, no es la posición inicial de tratamiento, porque la posición inicial de tratamiento la determinamos cuando quisimos abrir mordida y fue la información inicial que le mandé a Antonio, sino que queremos confirmar que esa posición que estamos calculando le queda bien al paciente y el paciente tiene capacidad de adaptarse a eso. Entonces la articulación temporomandibular y la musculatura pues no se ven afectadas porque
al final, siempre que estamos rehabilitando, así sea un composite oclusal clase 1, siempre la oclusión se tiene que respetar porque vamos a afectar la neuromusculatura y la articulación. Entonces, desde lo micro a lo macro, siempre tenemos que conocer muy bien la anatomía, conocer muy bien cuál es la función de cada diente, cuál es la anatomía de todos los dientes para poder ir de micro a macro y no afectar la neuromusculatura. Entonces, una vez que Antonio me manda, o sea, hace todo este diseño, él me envía todo eso a clínica y fíjense que yo con la guía solamente coloco en los sitios donde tenemos que tallar y nada más cortamos bordes incisales porque lo que queremos, o sea, aristas, porque en verdad son aristas, zonas de esmalte que no están sostenidas por dentina, que eso genera facetas de fractura, ¿vale? Y pues nada, simplemente guiamos el tallado y no tallamos más. O sea, eso digitalmente está medido. Para, Fija, sí, una consulta. sí, Estas guías para tallados, que es para el tallado guiado, ya a sí, partir como de tu encerado de diagnóstico este digital, sí, tiene como los espacios justos donde tú tienes que desgastar. exactamente, exactamente. ¿De qué De material lo hecho, confeccionan? se confecciona con resina impresas que te dice Antonio mejor cuál es, pero son impresas 3D, Antonio, ¿cierto? Sí, suelen ser resinas acrílicas impresas Ujú. en 3D y son las mismas que se utilizan para colocar implantes. Al final que sean Ah, ya. biocompatibles y tú cuando la colocas va a sobresalir un pelín del diente en incisal, entonces tú te apoyas en la guía, vas tallando, tallando hasta que ya no se vea más diente. Entonces Claro, es como súper fácil tallar porque claro, hemos hecho la planificación previa. claro, porque uno Claro, igual hay generalmente que, dice desgastar 0,5 milímetros. Igual es como difícil y esto, claro, te ayuda mucho porque como dicen ustedes, claro, es un tallado guiado. claro. Exacto. Ujú. Lo que sí es que hay que tener en cuenta que hay que utilizar fresas que no sean tan agresivas, porque también te puedes llevar la guía. O sea, Ujú. cuando tú vas tallando, tienes que tener cuidado de no tallar la guía, porque, o sea, si Claro, tocas la guía y la guía, aunque tiene una resistencia, te vas a dar cuenta, no hay que sí, ir como con mucha agresividad, hay que ser muy delicado en el proceso porque también te puedes llevar la guía y puedes cortar más del 0,5. O sea, te puedes ir a claro. uno Yo porque te la guía la preguntaba vas de gastando. qué material estaba hecha la guía, claro. Sí, es resina acrílica y bueno, lo mejor es hacerlo impreso 3D porque es lo más económico, porque sale, o sea, cuesta nada. O sea, Claro, el valor claro. de esa guía Ujú. es irrisorio Claro, para, o sea, para todo el tratamiento. Entonces, que hacer las fresadas o esas cosas, claro, ya no, o sea, se hacen impresas 3D porque que tienen un buen detalle o con una buena impresora 3D y pues se puede lograr esa precisión en donde tú cortas exactamente lo que necesitas. En este ujú. caso las hicimos transparentes, pero no necesariamente tiene que ser transparentes, también puede ser resina de modelo, o sea, la que mejora como de no tiene que ser una resina como muy sofisticada sí, sí tiene que tener cierta resistencia, evidentemente, porque tiene que ser Claro. rígida, Ujú. pero es una Perfecto. muy buena alternativa para simplemente ir puntual a donde queremos y sin Ujú. necesidad de hacer preparaciones biológicas tan agresivas, esos chamfers de uno punto Ujú. cinco que no sé qué, no, ya eso cada Claro, vez más está, es en o sea, desuso. tenemos que saberlo, tenemos que aprenderlo porque todavía se hacen coronas metal cerámica, todavía se hacen coronas de circonio, todavía se hacen, pero que hoy en día los biomateriales están avanzando muchísimo y están haciendo que con tallados de hasta 0,5 podamos hacer una corona periférica. ¿Saben? Exactamente. Entonces eso está avanzando un montón y esto es gracias a la odontología digital. Ujú. Entonces, en el siguiente vídeo, o no, en la siguiente diapositiva, lo que vamos, o sea, en este caso, yo planifiqué con Antonio que íbamos a hacer un tipo de restauraciones, un tipo de rehabilitación 100% en composite calentado, composite compuesto, no composite fluido, composite calentado, ¿vale? Prensado. Entonces eso es algo que no es muy conocido, que no se hace mucho, más son conocidas las que son inyectadas con resina fluida
Pero la razón por la que yo decidí hacerlo es porque es mucho más económico. Aprovechamos las bondades del composite compuesto que tiene alta carga y tiene mayor resistencia, considerando que estamos rehabilitando prácticamente todos los dientes. Me parece que es un provisional de muy larga duración, porque esto en el fondo no es una restauración definitiva, lo quiero dejar claro ahora. Esto es una alternativa provisional de larga data, que puede durar 1 año, puede durar 2 años, porque fíjense toda la cantidad de dientes que estamos reponiendo. Entonces, de ahí a que veamos cómo el paciente evoluciona y el paciente ya irá decidiendo si vamos, si los vamos a reemplazar por circonio disilicato de litio o cualquier material cerámico mucho más resistente, o si no puede, simplemente tenemos que aprovecharlo porque es un material que podemos ir reparando en el tiempo. Si hay algún dientito que se rompe, pues lo podemos rehabilitar, lo podemos reparar, y tenemos la ventaja de que tenemos un diseño digital y que podemos volver a prensar y volver a hacer el mismo diente, gracias a estas guías prensadas que les va a explicar Antonio cómo se hacen y en qué consiste. Sí, estas guías, la verdad que es un producto bastante innovador, como dice Siham, es como la evolución de las guías de composite inyectado para que por la forma de compactar la resina, pues al final digamos que se queda más sólido en el diente y va a tener más durabilidad en el tiempo, ¿no? Que eso al final es lo que queremos, que la restauración pueda durar lo máximo posible, aunque sea provisional de larga duración, ¿no? Y lo que debe hacer el dentista, básicamente, en este caso, es verdad que aquí no solo hacemos una guía para rehabilitar el diente, sino también hacemos como una capa intermedia de lo que sería una estratificación, ¿no? Para que poder darle al composite como un acabado muy parecido al que le podríamos dar a un material cerámico. No sé si aquí se aprecia como de color amarillo de 3 a 3 de canino a canino. Le hemos hecho una capa inicial que usamos esta guía que tenemos aquí morada, donde primero echamos el composite calentado en este porcionador que tenemos aquí abajo, donde pone cada pieza dental, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23. Y luego, desde este porcionador lo llevamos a la parte interna de la guía. Aquí vemos que si rehabilitamos corona completa, pues tenemos que cubrir la parte completa, ¿no? Aquí lo que hemos hecho ha sido calcular la cantidad exacta de resina en el software, en el programa ordenador, para no desperdiciar resina, ¿no? Y ser más eficientes, que al final son resinas caras y no queremos tener que estar desperdiciando el 50% de material o un porcentaje muy alto, como puede pasar con el composite inyectado, que al final es como tú empiezas a inyectar el composite y se va hasta que se sale, ¿no? Entonces, tú llevas el composite del porcionador a la férula, de este amarillo al morado, y ya lo colocas en boca del paciente. Y bueno, ya eso es la parte clínica que ahora sí nos explican en más detalle, ¿no? Fotopolimerizas y ya lo tienes, ¿no? Claro, en Entonces, este... Ujú. tendríamos esa parte inicial, ¿no? De el diente estratificado y luego pasaríamos ya a, a tener el diente completo, ¿no? Y lo haríamos con 2 férulas más. Siempre veis aquí la rehabilitación como un diente sí, uno no, por eso aparecen en distintos colores, para que el composite no invada el diente de al lado, ¿no? Entonces, muy bien, muy importante, ahora igual, lo explica Sijan con más detalle, aislar bien cada diente para que al colocar la férula uno pues se llene de ese composite todo el diente actual del paciente y se puede hacer la rehabilitación en 2 pasos. Entonces, ahora aquí, bueno, espera, vamos a ir atrás. Si quieres comentar algo aquí, Sijan, antes Sí, de pasar al segundo mockup. na- sí, en esta fase, pues la ventaja de todo esto es que en poco tiempo y en una sola sesión podemos tratar toda una arcada completa, mucho más fácil y más rápido, haciendo estratificación de 2 tipos de masillas, o sea, una masilla de dentina y una masilla de esmalte. Podemos estratificar toda una arcada en un par de horas, que no es lo mismo cuando tú lo haces completamente a mano alzada, que haces los mamelones, que haces todo, que eso es precioso también, eso se hace, claro que sí, porque le das tú tu toque también artesanal y artístico de las restauraciones, pero
cuando son casos así tan grandes y la verdad es que el tiempo también apremia, pues que tengamos esta alternativa en donde igual hay que hacer un grabado ácido de toda la superficie del esmalte, de todos los dientes y vamos colocando, o sea, el composite tiene que estar calentado a unos 80 grados y esa ventaja de tener el porcionador que también hace que ahorremos mucho dinero en que no se pierdan materiales está súper bien. Entonces pasemos, este es el diseño que él me envía, es un diseño final en donde de una vez ya hicimos hicimos el diseño de las guías que vamos a hacer para las definitivas y hemos hecho un segundo mockup funcional. Este mockup funcional sí lo hicimos con las mismas matrices igual, pero con el nuevo encerado, pero lo hicimos con un composite, o sea, una resina un poco más fuerte, porque, o sea, un poco más resistente, que no puede ser Structure, no puede ser Bisacril, porque el paciente ya aquí ya queremos que coma, que funcione y que nos dé más información funcional y ojalá no se le rompa, ¿no? Entonces, luego de esta provisionalización, mientras estábamos en esta fase, nos fuimos a la fase ya quirúrgica, en donde Antonio hace la planificación junto con nuestro cirujano, que el cirujano que trabaja con nosotros, que es el doctor Edgar Cabrera. Pues en esa parte ya yo no entro porque yo no soy cirujana, pero bueno, ellos se reúnen, el doctor le da los parámetros que necesita de acuerdo al diseño de la cantidad de implantes que quiere colocar y bueno, ya Antonio ahí les explica cómo fue esta fase. Sí, aquí como dice Siham, muy importante también la comunicación con el cirujano y lo que hacemos es colocar el implante no donde más hueso hay y en la mejor posición, sino también colocar el implante en función de la prótesis para que luego la rehabilitación de la prótesis le sea más fácil a Siham, en este caso, que es la prostodoncista. Y al final estamos haciendo un triángulo, ¿no? Entre primero la cara del paciente, la prótesis y el implante, ¿no? Es como la prótesis está guiada por la cara y el implante está guiado por la prótesis. Entonces, es un triángulo perfecto que no estamos poniendo el implante a ojo y más en este caso, que por ejemplo, es verdad que aquí primero hicimos la planificación de los implantes superiores, que este del primer cuadrante, el 16, al final el paciente no se lo decidió poner, pero aquí estábamos muy cerca del seno, entonces hacer este implante guiado es vital para pues, que el cirujano esté tranquilo cuando lo esté colocando y sepa que no va a perforar el seno, que sepa que no va a perforar ninguna de las raíces contiguas aquí en el 25, que al tenerlo angulado pues también es una dificultad. Y en el maxilar inferior, pues pasa exactamente igual con el nervio dentario. Nosotros en el software trazamos el nervio dentario y así podemos hacer la planificación de los implantes sabiendo que no vamos a llegar al nervio dentario y podemos incluso medir la distancia que tenemos para evitar llegar, ¿no? Incluso aquí podemos ver que las emergencias de los implantes nos quedan paralelas y por tanto la colocación de la prótesis pues va a ser mucho más fácil posteriormente, ya sea primero en carga inmediata y luego en la definitiva, ¿no? Entonces, nosotros hacemos la férula de implantes, ¿no? Con unas ventanas aquí para que el dentista cuando apoye la guía en boca del paciente se asegure que está fijo. Al final estamos colocando implantes, necesitamos tener mucha seguridad de que la guía está perfectamente posicionada y luego ya el cirujano sigue el protocolo de cirugía guiada de la marca de implantes que esté usando y puede colocar implantes y después, en este caso, la carga inmediata guiada, ¿no? Entonces, es un proceso completo guiado, tanto de planificación de implantes como de prótesis. Y luego pasamos aquí ya justo eso, lo que decíamos de la parte clínica, del cómo ha ido, que se ve un vídeo de todo ese proceso, planificación de implantes, carga inmediata, proceso quirúrgico. Si quieres comentar aquí algo, Siham. Bueno, es tan maravillosa la cirugía guiada que esa cirugía duró 5 minutos. Fue sin levantar colgajo, colocamos 2 implantes y de paso, bueno, más me tardé yo poniendo la carga inmediata, que fue esta parte protésica que se muestra aquí ahora, que haciendo la cirugía. Estuvo súper, o sea, el paciente estuvo 1 hora
en todo el proceso, entre que lo saludamos, lo sentamos, lo anestesiamos y después le salió con dientes y fue súper rápido. Por lo general, no es tan rápido así cuando las hacemos a mano alzada, hacemos las cirugías a mano alzada, porque hay que abrir un colgajo, después posteriormente hay que suturar, etcétera. Ojo, no todas las cirugías, o sea, aquí estamos en una condición ideal porque obviamente el hueso también, a pesar de que la prótesis manda, el hueso también tiene que estar disponible, ¿no? Entonces, en este caso no necesitamos hacer ningún proceso de regeneración ni, ni hacer no hubo que levantar colgajo, pero bueno, hay otros casos en los que sí amerita levantar colgajo, hacer regeneración y también se puede seguir haciendo guiado. Entonces, aquí en este caso, bueno, ya hicimos la carga inmediata, podemos pasar a la siguiente. Y yo vuelvo a escanear y tomamos otro tag y yo se lo mando a Antonio para que él, mira, fíjate que él compara el diseño que él hizo con la posición de los implantes que nosotros colocamos. Y fíjense, la prótesis que yo coloqué es lo que se ve blanco, perdona, es lo que se ve rosado en el modelo y el diseño de él es el blanco. Entonces, claro, y tuve que hacer ciertos ajustes un poco oclusales y todo eso, porque evidentemente cuando los implantes están en carga inmediata no pueden tener contacto oclusal fuerte o ninguno, ojalá. Hay pocas modificaciones, pero fíjense, prácticamente la cirugía salió exactamente como la planificamos digitalmente. Entonces, en la siguiente, después de que hacemos el control de calidad y verificamos esto, ahí sí vamos con la parte de las restauraciones directas. Fíjense cómo es la guía. Es una guía de silicona transparente. A través de esa silicona transparente hacemos colocamos el composite que está calentado y lo prensamos en contra de los dientes. En esa fase, esa foto que está ahí, es la capa de dentina solamente, ¿vale? Después al final les vamos a mostrar cómo fue el resultado final. Pero bueno, quería que vieran cómo era la guía. Después de haber em, hecho la hibridación de la superficie, que es ácido, adhesivo, el adhesivo que les guste, fotocurado, todo, pues con estas guías, a través de esas guías, fotocuramos 20 segundos por cada cara y vamos generando ya, fíjense que ya tenemos más del el 70% del diente hecho. Ya después lo siguiente va a ser bueno, faltan dos guías ahí en ese caso porque acuérdense que en la foto pusimos un diente sí, un diente no, para que no se solape. Entonces en la primera guía hacemos un diente sí, un diente no, y los dientes que faltaron lo hacemos con la segunda guía y ya tenemos listo el caso en un par de horas y en lo que más nos vamos a tardar es en ajustar cervical, que la encía sea respetuoso con la encía, que la oclusión quede bien, en pulir y en dejar lo mejor posible. ¿Tú quieres decir algo más, Antonio, de Sí, esta? aquí es verdad que también hay que entender que esta técnica tampoco es para todos los casos, ¿no? Hay que identificar muy Ujú, bien el tipo de caso y hay eso. ciertos casos que son muy complejos. Es verdad que este era sobre todo muy complejo en la arcada inferior porque al final el paciente tenía muchas troneras, entonces cuando tú llevas la guía, la tronera te está interfiriendo. Entonces, es verdad que tuvimos que hacerlo como en dos partes, primero una guía vestibular, luego otra guía lingual para asegurar esa inserción, ¿no? Y bueno, son cosas que hay que tener en cuenta, aunque tú tengas protocolos muy rígidos y que funcionan muy bien, siempre va a haber un porcentaje de casos, como justo este, que no es un caso sencillo, como podéis ver, de la rehabilitación completa, ¿no? Desde la toma de registros ya hemos tenido una dificultad de que hemos tenido que ir a la foto de retractores para poder tener una referencia de dónde colocar ese diseño de sonrisa. Pues pasa igual, ¿no? Por ejemplo, en la arcada inferior tuvimos esa dificultad que puede pasar, pero bueno, por eso es clave lo que decía Siham, ¿no? Que está muy bien la odontología digital, pero hay que tener una base analógica. Si no, tú no estás acostumbrado a tratar ciertos problemas analógicos, pues vas a tener problema digital y no vas a saber qué hacer. Entonces, es muy importante, ¿no? Que seas un dentista resolutivo y que te vayas sabiendo manejar en todas las circunstancias, porque aunque hayas hecho la planificación digital y se tenga una predictibilidad muy alta,
vas a tener un 5% de ocasiones que vas a tener problemas y no vas a saber cómo resolver. Entonces eso es clave. Sí, porque particularmente este caso era muy complejo y en este caso nosotros innovamos un montón de cosas, dijimos, mira, vamos a hacerlo así, vamos a hacer 2 guías, vamos a seccionar la guía, o sea, de verdad que fue un caso muy, muy, muy complejo, que a pesar de la experiencia que podamos tener Antonio y yo, o sea, se nos cayó el pelo con este caso, pero al final se logró, por eso lo queríamos presentar, porque, o sea, siempre notamos que en odontología ponen, no, el super caso lindo, perfecto, el que no pasó nada, el que tal, y no, la odontología de la vida y diaria es esto. O sea, cuando ustedes salgan a la carrera, de la carrera, o sea, y se dediquen a ser profesionales, no todo es así de lindo como se muestra en Instagram, que, ay, qué perfecto, mira, esto quedó súper bien ajustado. No, esto viene de mucha, o sea, hubo muchos ensayos y error, hubo muchas cosas que, que salieron mal y que en el camino supimos resolver. Y eso es lo valioso de los profesionales, o sea, que por eso nosotros tenemos que estar en constante formación para tener la capacidad de resolver cosas importantes y cosas complejas y no lanzarse también un poco a cosas que no tenemos el dominio, ¿no? Por eso sigo haciendo énfasis de que esto tiene una curva de aprendizaje y que tienen que dominar muy bien la odontología analógica, porque la odontología analógica te va a salvar de, o sea, poder regresar atrás eh, y resolver el caso tal y como lo tienes planificado digitalmente, ¿no? Entonces, una vez que hicimos nuestras restauraciones directas, estas restauraciones directas prensadas, fíjense, estos son los materiales que utilizamos. Se utiliza una resina flexible para hacer la férula, que es esa transparente, ¿vale? Tiene que ser transparente para que pase la luz. Se le pone un aislante para la férula para que el composite adentro no se pegue, porque si no, al fotocurarse se adhiere. Nosotros utilizamos la resina IPS Empress Direct, porque, bueno, tiene las características de pulido, es nanohíbrida, tiene la suficiente cantidad, el porcentaje de carga suficiente para soportar las funciones masticatorias. Calentamos, bueno, yo particularmente tengo un calentador, o sea, yo caliento el composite. Y ese calentador tiene como un pocillo en donde yo puedo colocar la guía con ya porcionada, ¿no? No necesito colocarla, pero no necesitamos tener un calentador especial, o sea, podemos perfectamente con el hervidor, el calentador y una bolsa Ziploc que selle bien, podemos colocar nuestra matriz porcionada, o sea, con el composite porcionado y en una taza de goma con el que hacemos el alginato, vamos a colocar el agua caliente y mientras estamos preparando, haciendo ácido, adhesivo, todo eso, estamos calentando el composite con el agua hervida, el agua caliente allí lo que importa es que al composite se caliente y tenga la consistencia suficiente como para que pueda fluir una vez que lo posicionamos en boca y que bueno, que fluya lo suficiente para también cubrir todo el espacio que necesitamos que se cubra. Entonces, por lo tanto, tenemos que dejar actuar como unos 5 minutos dentro del agua caliente, bien hirviendo. Y el teflón va a ser para aislar los dientes, sobre todo cuando vamos a utilizar la guía uno sí y uno no, ¿vale? Para aislar el diente sobre el que no vamos a trabajar, ¿vale? Em, la siguiente, en la siguiente, bueno, una vez hecha hicimos las restauraciones prensadas, vamos a hacer las preparaciones biológicas para un par de coronitas que tuvimos que hacer, ¿vale? Que las hicimos en circonio y dejamos también el diseño ya hecho del diente 26 es el futuro implante que ahora vamos a ver a continuación, esa cirugía que también hicimos guiada. Y en inferior también en el 45 también hicimos una corona. Todo eso estaba metido dentro del mismo diseño, en donde diseñamos las de composite junto con las de disilicato de litio. Fíjense que el mismo diseño
sirve para tú después decidir qué tipo de material vas a utilizar. O sea, no tienes que diseñar 30 veces para 30 cosas, sino que un solo diseño te basas en ese mismo y ya luego lo que hace, en mi caso Antonio, ya me adapta, si es un muñón y ya luego se fresan sí, en este caso son fresadas porque son monolíticas, hicimos restauraciones monolíticas de circonio, se fresan el material que queramos, ¿vale? Y eso que ha Em, dicho Siham es clave, ¿no? El partir de una planificación, ¿no? Nosotros hemos hecho el diseño de la boca completa del paciente con el aumento de dimensión vertical y luego ya, pues, vamos como haciendo pequeños ajustes, ¿no? Vale, pues de 15 a 23 van a hacer restauraciones de composite prensado. Pues entonces hacemos los ajustes ahí. Luego, en el 25 va a ser una corona, pues ahí tiene que ser un diente tallado y luego, cuando diseñemos la corona, va a ser una copia de ese encerado que se ha hecho previamente. Exactamente igual va a pasar con el otro diente, ¿no? El 45, ¿no? Pues también hemos hecho el diseño previo, hacemos la corona y exactamente igual, ¿no? Cuando hicimos la cirugía guiada del tercer cuadrante posterior, hicimos una carga inmediata, pues esta prótesis definitiva en circonio, este puente de 3 piezas, es una copia de esa carga inmediata que se hizo. No tenemos que estar haciendo un diseño nuevo para cada momento y para cada cita del paciente. Entonces aquí ya pasamos a la parte del otro implante guiado que dijimos, 26, que es verdad que las cirugías se han ido haciendo en distintos momentos. Y aquí muy importante, ¿no? Pues las imágenes resúmenes que compartimos con el cirujano, ¿no? Pues le decimos, este es el kit de cirugía guiada que usarás, la pieza que se va a rehabilitar, marca de implantes, familia, la medida, incluso información sobre el kit de cirugía guiada, del posicionador que usa él para colocar implante, la anilla metálica que se va a colocar sobre la guía de implantes, cierta información, ¿no? Que hasta se lo ponemos en una etiqueta en la guía, ¿no? Para eso, pues que el dentista tenga toda la información y les sea todo lo más fácil, ¿no? Igual que aquí también, que ponemos como una imagen de la densidad del hueso alrededor del implante que vamos a colocar, ¿no? Pues en este caso, el hueso tiene una densidad de 525 unidades Hounsfield y entonces pues será un hueso promedio tipo 3, ¿no? Entonces el dentista ya sabe ahí que si es un hueso más esponjoso, pues qué fresado debe utilizar, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues darle la máxima información para que haga la cirugía y la intervención lo más predecible posible. Igual que aquí, ¿no? Que también en la guía le hacemos como una ventanita, como vimos antes, para que Siham haga el tallado. Hace un tallado de la cúspide del 24 y así luego, digamos que la curva de sonrisa va a quedar más armónica en el paciente, porque recordad que hicimos un alargamiento, pero el diente 25 nos seguía quedando muy largo y tenía cierto contacto con el antagonista, entonces, por querer ajustar, pues nosotros en esta guía como podéis ver aquí, sobresale un pelín la cúspide vestibular y un pelín la cúspide palatina. Entonces, Sihan luego pasa la fresa y de forma muy claro, ya sencilla hacemos tiene un la oclusión desgastito lista. selectivo. Ujú. Se hace un desgaste Ujú. selectivo para mejorar la oclusión un poco, eh, todo controlado. Y lo que rescato de todo esto es que con el simple CBCT, el cirujano tiene toda la información ya lista, está masticada, tienes tantas unidades de Hounsfield que eso es importante porque es la densidad, o sea, la cantidad de buen hueso que puedes tener para poner un implante, que eso ustedes más adelante al que le guste de cirugía lo va a poder ver. Y son informaciones súper importantes que ya el cirujano pues puede ir tercerizando y puede ir como pidiendo que otra persona se lo vaya planificando mientras él está atendiendo pacientes, ¿no? Y en mi caso, pues lo mismo, o sea, ya yo tengo un diseño hecho en donde Antonio me dice, mira, esta cúspide del 24 se sale del plano, el plano cruzal, que la curva de Spi que nosotros estamos planificando, este diente baja mucho y cae mucho el plano en esa punta. Siham, ¿qué hacemos? Y yo le digo, venga, vamos a hacer un tallado selectivo, listo. Aprovechamos la misma guía quirúrgica y en esa misma guía quirúrgica me hace ya de una vez la ventanita para que después de que hagan la cirugía, pues yo vengo, entro, hago mi desgaste selectivo y ya tengo mi plano oclusal realizado. Eso es.
Entonces, estas ya se diseñan las coronas, después de que hicimos ya la cirugía, diseñamos e instalamos las coronas definitivas, que fíjense ahí, esas son las coronitas que hicimos. Yo creo que eso lo podemos también pasar porque ya ellos han visto modelos de coronas y fíjense cómo está el paciente ya rehabilitado completo. Fíjense, el semblante del paciente ya estaba hasta más gordito, ha podido comer, que era lo más importante. El paciente le conservamos varias cosas, o sea, yo creo que lo más importante es que le conservamos su personalidad, que le dejamos su diastema, que él decía que de joven él siempre había tenido ese diastema, pero ese diastema también tiene una razón. Nosotros, por las proporciones faciales y las proporciones dentales, nosotros no podemos cerrar ese diastema porque se iban a ver unos dientes que en proporción central y lateral estéticamente no se iban a ver bien. Entonces, si el paciente tiene diastemas, aprendan a respetar ese diastema. El paciente lo va a agradecer y el paciente le va a gustar porque se va a reconocer. Se va a reconocer a cuando él tenía sus dientes como antes, cuando era joven, que por alguna casualidad el paciente te dice, no, mira, es que yo no odio el diastema, pues entonces consideren ortodoncia porque ese diastema no hay manera de cerrarlo de otra manera. Este caso es un caso muy bonito, es un caso muy especial, es un caso que el paciente, fíjense cómo sonríe, fíjense el semblante, cómo le cambiamos la vida al paciente. Pues ya, ¿cuánto tiempo tenemos en este caso que lo terminamos, Antonio? ¿Un año? Lo Yo creo que empezamos hace un prácticamente un año. año, sí. Desde que Claro, empezamos, como han ido varias fases, claro. La última fase, que es ahora la cirugía que le acabamos de hacer del diente 26, pues bueno, solamente nos falta poner esa corona. Pero bueno, este es un caso que consideramos que es un caso de éxito. Es un caso que ya, fíjense, esos composites ya tienen más de 6 meses puestos en boca. Fíjense lo estables que están. Esa es una foto que yo tomé la semana pasada para esta presentación, que es la tercera foto que está acá abajo. Y así están sus dientes ahora. Esos dientes, con eso está funcionando. Tiene casi, o sea, más de medio año funcionando. Y fíjense que siento que hemos tomado una buena decisión respecto al tipo de material que, a pesar de no ser un silicato de litio, un circonio o algo más costoso, pues podemos resolver de una manera muy estética, muy funcional y muy amigable económicamente, un caso tan complejo como este. Bueno, en el siguiente, bueno, aquí está la foto final de todo el caso. Así están las restauraciones, son restauraciones estratificadas y bueno, ahí está el implantito que está todavía en proceso de integración porque lo pusimos hace 15 días también. Aquí está el control radiográfico de este caso. Fíjense cómo estaba inicialmente y fíjense la panorámica final, los dientes que hemos restaurado con sus composites, con todo. Siempre hay que hacer una evaluación radiográfica final. Y fíjense los implantes cómo están bien colocados, fíjense el seno no está invadido. Aquí muéstrales el seno donde está, Antonio. Ahí está el seno maxilar y pudimos colocar el implante sin necesidad de poner injerto. No tuvimos que hacer elevación de seno, no tuvimos que colocar injerto ni membrana, no tuvimos que hacer nada porque calculamos milimétricamente dónde tenía que ir. Y bueno, el cuadrante 1 y 4 se va a quedar así porque el paciente ya no quiere hacerse mucho más. Pero bueno, creo que este caso quedó súper bien. Y nada, si tienen alguna duda con respecto a este caso que quieran preguntar, pues antes de pasar al siguiente, que tenemos uno más, que este sí es más cortito porque no hemos empezado, esto es solamente, el siguiente caso es más Antonio el que va a hablar temas mucho más técnicos que del proceso. Chicos, no sé si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro, porque igual pueden haber cosas que tal vez no hayan entendido. No sé si tienen Es un dudas. caso complejo y es un caso, Claro, sí, una es un caso rehabilitación que, bastante compleja. claro, Siham, yo quería saber, sí. ¿este caso también se abordó como desde el punto de vista, por ejemplo, con algún especialista de TTM o algo con respecto al bruxismo que tenía el paciente? No se abordó porque no tenía patología articular, no tenía Ah, ruidos ya. articulares, no Ujú, tenía desviación en apertura ni cierre, o sea, el análisis artroquinemático lo hice yo. Y bueno, ujú, con el conocimiento mío de rehabilitación, pues ujú, decidimos manejarlo con simple aumento de dimensión vertical. Y bueno, ahora está con una férula protectora, una férula ujú. orgánica, para que se Ah, ya. proteja todo esto.
De hecho, el paciente en todo el año no ha tenido tampoco ninguna sintomatología ni patología articular. Lo hemos estado monitoreando todo el tiempo. Pero el paciente sí siente ahora mucha, o sea, mucha mejoría porque estaba muy disminuida la dimensión vertical. Sí. Entonces, él posturalmente, él siente que el cuello le mejoró. Ujú. em, de hecho, como la oclusión la mejoramos muchísimo, ahora no hace esa faceta Acuérdense que hay una parte que es muy postural, muy de acomodación, porque Ujú. conforme vamos, o sea, la función determina la forma. Entonces, cuando la forma ya se va distorsionando, pues entonces ese grinding, esa molienda tan fuerte, ya no Ujú. la hace porque, claro, hemos relajado la musculatura al abrir. Entonces, Ujú. hay veces que hay casos que, por ejemplo, por eso provisionalizamos tanto tiempo, porque antes de llamar al especialista, que es que aquí en España son escasos, porque debo reconocer eso, que en Chile tenemos la dicha de contar con especialistas en trastornos temporomandibulares. Em, pues yo tiro mucho yo sí, tiro mucho de la bibliografía chilena porque la verdad es que no tenemos especialistas en TTM aquí, o sea, sí hay, pero no tienen ese amplio conocimiento y ese amplio manejo que tenemos en Chile con los especialistas que tenemos en Chile, que eso lo encuentro valiosísimo. Entonces, yo siempre pruebo como primero hacer Ujú. la provisionalización fija de Ujú. larga duración, más 3, 4, 5 meses, y después ahí, dependiendo de cómo veamos la evolución, pues ya ahí, pues llamo a algún colega en Chile que me haga la interconsulta, porque los que Ujú. conozco son chilenos. Entonces, Ujú. en este Claro. caso, afortunadamente no ha sido necesario, el paciente o sea, ha estado súper bien. El paciente ha estado provisionalizado completo, o sea, inclusive, o sea, porque no es que tenía el cierre de arco, o sea, el cierre de arco se realizó con el puente, o sea, no estaba en extremo libre y pudimos estabilizar desde el inicio con los provisionales y Ujú. así estuvo un tiempo. Entonces, por eso a veces yo soy un poco partidaria de que nosotros los rehabilitadores tratemos con las herramientas que tenemos, ir, como bien dicha la palabra, rehabilitar, reponer lo que está perdido. Y si el paciente no tiene patología articular, efectivamente, porque si el paciente tiene patología articular, que hay clic, que hay ruido, que hay desplazamiento discal con reducción, hay dolor, etcétera, evidentemente tenemos que ir por otro lado, ¿no? Pero en este caso, como era un paciente sin patología articular, nosotros simplemente nos atrevimos a abrir dimensión vertical nomás y hasta ahora ha funcionado. Pero Y además ojo, que no es el como, protocolo para todos. claro, además que como tú dices, por eso hay un periodo de transición y de Sí, provisionalización en donde tú pruebas lo que va a ser el resultado final. Y ahí es importante cuando hacemos estos aumentos de dimensión vertical tener ese periodo sí. de probar y probar si el aumento que hicimos, cómo anda el paciente en cuanto a función, musculatura, comodidad, etcétera. Porque ha pasado, o sea, a mí me han pasado casos en donde he abierto dimensiones verticales y el paciente no me lo soporta. Ujú. Y es un Sí. caso, ese caso lo vamos a ver ahora en el siguiente, que tenemos un caso también, un chico muy joven que está muy atrófico. O sea, aquí es hicimos el mismo flujo de trabajo, pero bueno, aquí hay diferentes cosas. Vamos a hacer gingivectomía guiada, vamos a hacer guías prensadas y palatinas, o sea, vamos a hacer una técnica Ujú. sándwich de Francesca Bailati. Sí, vamos a utilizar restauraciones en disilicato de litio, pero esto está solamente en planificación. Yo ahora estoy en este paso con Antonio, estamos planificando y esto es como lo primero, lo que me Ujú. llega inicialmente, ¿no? Claro. Entonces, este caso está muy bonito porque es un paciente muy joven, es un paciente jovencito, está en sus early 30s, o sea, 31, 32. Y, y bueno, nada, o sea, está o sea, muy dañada, tiene muy dañada los dientes. Y pues nada, aquí tenemos que hacer una fase, tampoco tiene patología articular, pero tenemos que hacer una fase de programación importante y era lo que les quería mostrar ahora en la siguiente lámina.
Entonces, está el paciente que también, a este paciente le tomamos todos los registros, fíjense la coloración de los dientes, cómo los tiene. Tomamos CBCT, tomamos STL, igual que con el paciente anterior. Em, la siguiente, la siguiente lámina, Antoporfi. Entonces, inicialmente yo le mando esta información a Antonio y después Antonio hace sus milagros, su arte, ¿no? Que eso se los va a explicar él ahora en este caso. Sí, en este caso justo, como decía Siham, ¿no? Pues me envió los registros iniciales de archivos intraorales en 3D junto con el TAC o CBCT y serie de fotos, vídeo, para que luego yo en el programa de diseño, digamos, que lo mezcle todo, lo alinee y tenga la máxima información y siguiendo el diagnóstico inicial de Siham y el tratamiento, pues ir a la parte de presentación, ¿no? De cara al paciente, ¿no? Entonces, aquí lo primero que hicimos fue, como el paciente también tenía cierta duda, ¿no? De si hacerse el tratamiento o no, vamos a hacerle como una simulación para poder motivarlo. Entonces, usamos otro programa ordenador distinto para hacer una simulación, ¿no? No tanto en 3D, sino empezar con una simulación 2D, donde aquí veis, ¿no? Que trazamos una serie de líneas de sonrisa, pues trazamos la curva incisal del paciente, la curva cervical, la curva de papila, trazamos también línea media, las proporciones dentales de cada diente, del central respecto al lateral canino, para que tenga buena armonía a nivel estético. Y aquí, evidentemente, se puede ir haciendo una idea del cambio que va a tener, ¿no? Que tiene un alargamiento incisal importante por ese desgaste que él tiene. En cervical también le estamos alargando un poco, ¿no? Según me dijo Siham, quería hacer esa gingivectomía ahí. Entonces, nosotros hacemos esta parte de esas líneas en 2D y luego en el propio software nos da una simulación en 2D muy realista, ¿no? Que dices, vale, pues ya le está cambiando el color bastante al paciente y le puede ayudar como a motivarlo para entender mejor el tratamiento, Ojo, incluso el... perdón, Ujú. Antonio, para continuar con lo de las líneas, estas líneas son las mismas que hacemos en el rodete, ojo. Cuando hacemos el análisis dentofacial del paciente, que estamos haciéndole la historia clínica inicial, tenga dientes o no tenga dientes, nosotros aquí, esas líneas que traza Antonio, que explica Antonio, son línea media, si es coincidente con la cara o no, línea de la sonrisa, curva de la sonrisa, posición del labio inferior, posición del labio superior e inferior, posición del canino respecto al canto interno del ojo, ala de la nariz, todos estos parámetros que nosotros los hacemos en nuestra historia clínica, pues ya Antonio ya se lo sabe hacer, ya lo hace digital y nosotros lo podemos hacer digital y él lo hace con una foto, pero también nosotros en el principio del paciente de déntulo total, en el rodete, esa es la información que nosotros le mandamos al laboratorio, trazando esas líneas que está y modificando nuestra cera, trazando esas líneas para que el laboratorio o en este caso Antonio, que es mi CAD designer, haga el enfilado dentario, ¿vale? Y sobre todo es eso, tenemos la tecnología a nuestra disposición, vamos a aprovecharla, vamos a ahorrar tiempo todos y vamos a dar pues la máxima calidad y vamos a ahorrar tiempo, es como la filosofía. Entonces, una vez hicimos el diseño 2D, luego con el mismo software de diseño podemos hacer una simulación en vídeo. A ver si se ve. Si se ve. No se ve. Se me ha quedado pillada. No sé por qué no se ve. Segundito. Podemos hacer incluso una simulación en vídeo y es como muy realista para el que el paciente vea el antes y el después, el cambio, ¿no? Que supone, ¿no? El tener esa sonrisa y de forma muy natural además. Que es verdad que está hecho con inteligencia artificial. Seguro que se puede mejorar, pero tiene un acabado bastante realista y está hecho en base a ese diseño 2D que hemos hecho antes, ¿no? Además que no es lo mismo verse en una foto estática a verse en función hablando, o sea, Justo. Y no tenemos que citar al paciente, es como con una sola foto inicial podemos ujú. hacer ese diseño 2D y esta simulación en vídeo, ¿no? Y es algo muy realista que estamos ahorrando tiempo
del paciente, estamos ahorrando tiempo de la clínica, estamos ahorrando tiempo de imprimir ese mock-up que dijimos antes. El mock-up ya puede ser tanto motivacional para motivar al paciente a que se haga el tratamiento o funcional para pues, evaluar algún cambio de forma provisional de esa nueva mordida. Entonces, son herramientas muy valiosas y vamos a aprovecharlas, ¿no? Luego aquí, ya una vez se le explica esa parte al paciente, ya seguimos el protocolo que hicimos con el paciente anterior, ya el diseño 3D, digamos con el ajuste ya más fino, no solo trabajando con la foto, sino trabajamos con la foto y los archivos intraorales que hemos obtenido con el escáner intraoral en 3D. Entonces ahí ya pues somos más precisos, vamos tomando medidas y aquí evaluamos, por ejemplo, pues lo que hablábamos antes, el alargamiento incisal mucho más preciso en cervical y lo mismo que antes y que decía Siham, pues trazando estas líneas de sonrisa, línea media, incisal, etcétera, para pues que- que el paciente entienda, ¿no? Lo que se le va a hacer, ¿no? Y luego pues ya pasar a las... Uy, me he saltado una. A la fase, por ejemplo, del de programador, que aquí comenta Siham con un poquito más de detalle. Claro, aquí en este caso le estamos abriendo la dimensión, le estamos haciendo una apertura de dimensión vertical en el articulador, esto es en el articulador virtual de 2 milímetros. Eso es un parámetro que está siendo arbitrario. ¿Arbitrario por qué? Porque lo estamos viendo en función de lo que sentimos que facialmente tenemos que rehabilitar, o sea, el diente que, de acuerdo a las proporciones faciales, ubicamos el borde incisal, que es lo más importante. Entonces, cuando tú ubicas el borde incisal, te va a dar un porcentaje del tamaño del diente del central que deberíamos tener. Eso es un parámetro estético que tenemos que siempre tener en cuenta. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestra posición del borde incisal y la forma y proporción del central bien logrado, pues entonces podemos hacer el enfilado o el encerado posterior y nuestra curva de Spi y nuestra oclusión. Habiendo hecho eso, Antonio determinó que necesitamos para no tallar nada, porque yo no le quiero tallar nada. Fíjense todo lo que se ha gastado y yo lo que quiero es rellenar. Yo no quiero gastar más. Entonces, solamente hay que pulir un poquito para quitar esmalte aprismático para lograr la adhesión, pero nada más. Yo no quiero cortar. Entonces yo le explico eso a Antonio y Antonio me dice, bueno, sí, Han, pero considerando lo que estamos haciendo, el diente que tú estás aprobando, que estéticamente se ve bien, pues tenemos que abrir 2 milímetros para que yo pueda las caras oclusales cubrirlas completas y tener un espesor adecuado del material que vamos a utilizar para restaurar. Entonces, inicialmente, como es un paciente que tiene mucha atrición, o sea, tiene mucho desgaste, y fíjense que los desgastes son como en copa. Esos desgastes, cuando son así unas copitas, esas son erosiones, es erosión por reflujo gastroesofágico, por dietas muy ácidas o por algún tema sistémico que tenemos que evaluar muy bien en nuestra anamnesis. El paciente efectivamente sufría de reflujo gastroesofágico, de paso tuve la dicha de, o sea, de que su mamá también es mi paciente y su mamá está toda coronada entera y él heredó esto de su madre, o sea, tienen algo en el esmalte que es muy débil y la acidez, el pH salival es muy bajo, entonces ellos se les desgastan los dientes, entonces tenemos que tomar decisiones de restauraciones que sean un poco más em, resistentes a la acción ácida, ¿no? Y bueno, también ya han ido al médico, el gastroenterólogo ha hecho el tratamiento que él necesita para que no tenga más reflujo gastroesofágico, porque sí tiene reflujo gastroesofágico. Y fíjense que cómo las enfermedades sistémicas influyen también en la condición oral. Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Yo le pido a Antonio, Antonio, mira, diséñame un deprogramador de COIS que funciona parecido a un jig de Lucía, ¿vale? El jig de Lucía de toda la vida lo vamos a tener un tiempo utilizándolo, que el paciente lo utilice. ¿Para qué? Para que la programación muscular que tiene ahora, en la posición que tiene los músculos, o sea, la mandíbula ahora, con la programación muscular que tiene, pues se elimine y yo pueda abrir la mordida y reposicionar la mandíbula donde lo necesitamos y garantizar que la musculatura no me vaya a producir
rotura o sea, que me rompa las restauraciones, en este caso la provisionalización, que va a ser una provisionalización de larga data que vamos a hacer, no queremos que eso se rompa, y para eso necesito que la musculatura no tenga ninguna programación, esté como en cero, reseteada, le colocamos los provisionales en base al diseño que me está haciendo Antonio, y entonces esperamos un tiempo a ver cómo la musculatura, la ATM, y bueno, y el cuello, toda la cabeza y cuello, em, responden. Em, sí, yo creo que ya, ¿tú quieres decir algo más de acá? Nada, No, entonces creo que yo, eso quedó claro. Ujú. claro, entonces a Antonio, yo le digo, Antonio, mira, yo necesito, además de alargar el borde incisal, necesitamos hacer una gingivectomía. Entonces Antonio me pide un CBCT, y él va a explicar ahora cómo hace, o sea, esta fase, porque él me manda a mí una guía milimetrada de exactamente cuánto tejido tenemos que cortar y quitar, para poder hacer nuestra gingivectomía de la forma menos invasiva posible. Sí, al final aquí, pues como dice Siham, tenemos muy en cuenta y lo hemos comentado ya varias veces, ¿no? La foto de máxima sonrisa del paciente, ¿no? El cómo sonríe, no estamos diseñando bocas, ¿no? Al final, ni dientes, estamos mejorando la sonrisa y la salud del paciente. Entonces, muy importante siempre tener la cara completa y evaluar el cómo sonríe. Entonces, nosotros en las fotos iniciales, el Siham evaluó pues que muestra mucha encía. Entonces, con las líneas que hemos trazado, sobre todo en este caso la línea cervical, que es hacia donde queremos llegar, que es esta línea azul que tenemos aquí, yo hago unas medidas en el software y le decimos a Siham exactamente lo que tiene que cortar en cada uno de la zona de la encía, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos evaluar en torno a 1,3, aquí ya algo menos, 0,8, 1,2, 0,5, en central es algo menos, en canino ya se va a 1, en posterior incluso hasta 1,7. Entonces, teniendo CBCT, teniendo STLs intraorales y teniendo la foto con ese triángulo, tenemos la máxima información para eh, tomar luego pues esa serie de medidas e incluso hacer una guía que no solo es que tengamos la medida, sino en la guía le hacemos una ventana para que Siham luego, ya sea pues con bisturí o láser, pueda hacer la cirugía totalmente guiada, siguiendo ese contorno y dándole un nuevo alargamiento coronario al paciente, una nueva dimensión cervical, ¿no? Claro, y así Entonces, unificamos los cenit de las encías, y damos estética rosada también, porque la estética no solamente es que el diente se vea bonito, sino que también el tejido periodontal lo acompañe, y que tenga una forma y que tenga una posición que, que sea acorde a todo este cambio que estamos haciendo. Entonces, en este caso, estamos quitando encía porque, sobre todo, los cenits estaban dispares. También lo necesitamos para yo poder aprovechar mayor área del esmalte disponible para adherirme en las restauraciones futuras, definitivas, y también para, obviamente, como bien dijo Antonio, es que cuando sonreía mostraba mucha encía en ciertas partes y no se veía estéticamente favorable. Aunque este es un caso que más bien, o sea, se está resolviendo por un tema funcional, pero la estética debería ser siempre, o sea, la estética siempre es consecuencia de la función, no al revés. O sea, no, sí, la estética podemos sacrificarla, pero siempre la función va a primar. Entonces, si podemos hacer ciertas cosas que nos ayuden a tener un resultado más estético, siguiendo siempre con los parámetros funcionales, porque ¿qué pasa? ¿Qué hubiese pasado si él estuviese, o sea, si el reborde óseo estuviese muy bajo y yo no pudiese hacer, o tuviese que hacer una cirugía muy invasiva, o la proporción coronorradicular no me permite tampoco cortar y hacer esta cirugía de ancho biológico, de reposición del ancho biológico, porque voy a hacer desmedro del soporte, del nivel de inserción clínica y soporte periodontal del diente, pues entonces no lo hago, y al final, bueno, estéticamente sacrifico que los cenit estén dispares, que esté uno más bajo que el otro, lo que sea, porque no voy a hacer desmedro de la condición periodontal o del sostenimiento periodontal del diente por conseguir una estética ideal.
Entonces, eso es también súper importante analizarlo y por eso, gracias a esto, que tenemos esta capacidad de solapar la restauración con la radiografía, con el modelo clínico, me da a mí muchas herramientas para tomar las mejores decisiones diagnósticas y decidir si un plan de tratamiento se puede hacer o no. Sí, porque si no esto, si lo haces de forma analógica, vas a ir haciéndolo por partes, ¿no? Sin tener en mente, vale, en este caso, sabemos que queremos llegar a esta situación, ¿no? A esta gingivectomía y alargamiento incisal, entonces al dentista le es fácil, ¿no? Vale, tengo en foco el fin, pues voy a ir paso a paso poniendo citas e ir haciendo las cosas poco a poco. Y no a lo mejor como se podía hacer de forma analógica, que Hay que hacer un es verdad, mapeo, hay que anestesiar al claro. paciente, eso lo hacíamos en la universidad. O sea, teníamos que anestesiar al paciente entero, teníamos que meter una sonda periodontal y ver hasta dónde llegaba, marcar hasta dónde llegaba la sonda y poner a través de la encía adherida, clavar otra sonda para que nos diera el punto. Y entonces a partir de ahí colocar, o sea, poner una gota percha, tomar radiografía, a ver en dónde está, o sea, era, a ver, o sea, o sea, todavía el que lo hace, o sea, los periodoncistas son secos en eso, o sea, lo hacen perfectamente y lo hacen en 2 minutos, pero, o sea, someter al paciente a anestesiarlo, para hacerle un mapeo gingival, para saber dónde tienes la cresta ósea, en un procedimiento que es doloroso, que cuando el paciente se le quita la anestesia, va a sentir dolor porque le hemos lesionado con puntos, porque son 3 puntos por diente que tienes que colocar como para hacer el mapeo. Entonces, a ver, yo no me hago eso. A mí me dicen que me tengo que hacer eso. Y yo les digo, lo siento, doctor, pero yo me quedo con mis encías así. Entonces, esta alternativa con ya solamente, o sea, con el STL que ya me da el margen gingival, que se puede unir a la malla de la radiografía, que son los archivos DICOM, que fíjense que en la tercera se ve así como una transparencia, donde podemos ver dónde tenemos posicionado el hueso respecto al tejido y respecto a la prótesis que vamos a hacer, pues me parece que es súper, eso le da muchísimo confort al paciente, pero total. Bueno, este es el caso, la planificación, el antes y el después. Estamos en fase todavía de planificación. La planificación final es esta. Así vamos a hacer nuestro caso. Y bueno, después en Instagram ya les mandaremos, e irán viendo cómo va evolucionando el paciente. Como resultó. Em, y bueno, o sea, ya el paciente aceptó el tratamiento. O sea, ayer le mostré todas estas cosas que Antonio, o sea, el vídeo con la inteligencia artificial, todo estos frames, estas líneas que hemos trazado, de verdad que al paciente perdone, lo convencieron y bueno, fue una manera, no solo de convencerlo, porque aquí no estamos tratando de convencer a nadie ni vender cosas, o sea, porque no es por vender, nosotros somos profesionales de la salud y estamos brindando salud, pero que sea una herramienta para que el paciente entienda bien qué es lo que se le va a hacer, cómo y por qué, me parece que con la ontología digital se puede hacer perfectamente. Ojo, no quiero decir que con la analógica no se podía hacer, porque con los modelos de yeso lo podíamos hacer mostrar igual, pero no es lo mismo tener un modelo de yeso a escala a que tú le des una pantalla de un iPad, por ejemplo, como hacemos nosotros al paciente y que el paciente amplíe, abra, vea, mira, me vas a tallar aquí. O sea, encuentro que es un gran aporte para nosotros como clínicos y es una herramienta de la que nos tenemos que tratar cada vez más de apoyar. O sea, poco a poco, no tiene que ser una cosa de un día para otro. O sea, en mi caso, no sé Antonio cómo fue, pero yo en mi caso han sido 5 o 6 años de proceso, ¿sabes? O sea, esto ha sido un proceso que se ha ido llevando desde que me recibí, desde que terminé rehabilitación oral y seguí adelante con el proceso y mi base fue analógica, o sea, yo aprendí a rehabilitar analógicamente, pero sin eso no hubiese podido llegar a todo lo que conozco hoy y lo que nos falta por conocer, o sea, porque hay muchísimas cosas todavía que vienen, que hay, que existen
y que bueno, que nos tenemos que, ahora la onda está sobre la inteligencia artificial, que ahí nos tenemos que, ahí está Antonio dando la talla, tratando de subirse a ese tren. Y bueno, ahí ya esperamos que el año que viene podamos darle algo un poco más relacionado con eso. Sí, al final, sobre todo, la tecnología evoluciona súper rápido y más en el sector salud, ¿no? Entonces, tratar de eso, de aprovecharlo para, como decía Siham, pues dar el mejor resultado al paciente y ahorrar tiempo. Es muy sencillo, ¿no? Es verdad que requiere una curva de aprendizaje, ¿no? Desde el primer día que lo usas hasta que lo dominas, pues pasa cierto tiempo, pero hay que tener mucha paciencia y saber que un montón de profesionales, como podéis ver a Siham, lo usan en el día a día, le sacan partido. Entonces, si ella puede, pues cualquiera puede, ¿no? Dedicándole tiempo, ¿no? Y siempre estar en constante formación. Ya, Bueno, perfecto. No sé si alguno de los chicos tiene alguna pregunta, algo que quieran preguntar. Sí, yo tengo una consulta. La Ignacio. El diseño de sonrisa digital que hacen ustedes, ¿eso es muy caro, digamos, para el paciente? a ver, o sea, depende, porque en mi caso yo lo incluyo dentro de la rehabilitación, forma parte de, o sea, cuando nosotros entregamos un plan de tratamiento, o sea, es que estamos acostumbrados como que a hacer, a que el laboratorio, el técnico, sea el que toma las decisiones por nosotros, ¿sabes? Como que nosotros les mandamos unos modelos y unas fotos y estamos y no nos involucramos en el caso. Entonces, nosotros lo que hacemos es que, por ejemplo, o sea, mi técnico no es Antonio, mi técnico es, o sea, es otra persona, una tercera persona, que hace lo que Antonio y yo diseñamos, ¿no? Entonces, siempre un paciente, cuando tú haces una rehabilitación grande, tú tienes que partir por un encerado diagnóstico. Ese encerado diagnóstico, sea en cera, en un modelo de yeso, o sea digital, evidentemente tiene un coste y tú decides cómo lo cobras. O sea, hablando muy comercialmente, ¿no? Em, yo lo incluyo en el plan de tratamiento. O sea, yo ya tengo calculado en el coste de mi corona o de mi carilla el coste del diseño digital, porque nosotros trabajamos digital, y bueno, el coste de todo, o sea, el escáner tiene un coste, los escáneres tienen unos fees anuales que hay que pagar y eso hay que calcularlo por cada vez que tú disparas el escáner. El TAC, el CBCT, o sea, las herramientas diagnósticas, que eso ya es un poco más irse a temas de gerencia en salud, ¿no? Pero yo creo que para tú ser un buen clínico, evidentemente tú tienes que incluir tu diseño o tu encerado diagnóstico siempre ya inserto en el plan de tratamiento que tú le estás cobrando al paciente. O sea, tiene que ser como un valor agregado que tú le das a tu paciente donde tú haces una planificación inicial y tú se lo cobras. Así se hace, así hago yo acá. Sé que en Chile también aparte hacen como un ítem de diseño digital, que es un encerado digital, lo ponen como encerado digital y entonces cobran por diente, diente por diente, y lo hacen y hacen como un global y dicen, mira, esto es un encerado diagnóstico y tal, y ahí le incluyen el mock-up, porque también lo he visto que en Chile lo han hecho así. Pero yo no, yo siempre lo he incluido dentro del plan de tratamiento porque me parece que es un valor agregado que tú le das a tu paciente. Mi paciente que entra a mi consulta sabe que yo le voy a hacer todo digital, le voy a hacer una prueba y yo no le voy a estar cobrando 3 veces. No te hice 3 mockups, estos no, yo cobro un provisional de larga duración. Es uno solo, así tenga que hacer 4 bisacriles, 5 provisionales, lo que sea. Todos los provisorios están insertos en un valor porque eso es información que me da a mí para que las restauraciones al final, porque es lo que más te importa, porque si esto no funciona, la restauración final se te puede romper, pierdes calidad y lo peor de todo, que es lo que peor nos puede pasar, que ya yo con 18 años de experiencia como dentista, pues lo peor que puedes perder es la confianza de tu paciente. O sea, tu paciente pierdes la confianza. Entonces a veces hay que dar un poquito más
ceder un poquito en ciertas cosas o aprender uno a hacer cosas para poder escatimar y decir, bueno, yo aprendo a hacer el diseño inicial o el diseño 2D, hay herramientas que permiten o hago yo el encerado a mano, pero son cositas que en el fondo ya yo las incluyo en mi rehabilitación global. Sí, hay un inciso, Siham, y me parece muy importante lo que has dicho, de la confianza con el paciente. Tú al final, por hacer un diseño digital, tú le estás dando como tu sello de calidad al paciente, de que ese diseño digital va a ser lo mismo de la carilla definitiva o la corona definitiva que le vas a poner. Es como una especie de garantía, al fin y al cabo, ¿no? Y el paciente, pues, antes de empezar a tocarle nada en la boca, ya sabe que entre un 80 y un 95% le va a quedar algo así como lo que estamos enseñando aquí. Entonces va más tranquilo. Pero Muchas gracias. nada, a ti, No. Ignacio. No sé si alguien más tiene otra pregunta. No, de todas maneras, sí, alguno tiene a lo mejor ahora no tienen consultas, pero también nos pueden escribir, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden mandar un email. El que esté interesado, que quiera, que le guste la odontología digital, me puede escribir si se quieren venir a la clínica en Madrid a trabajar conmigo un par de días. Ojo, no pagamos nada, es simplemente un shadowing que hacemos, o sea, yo los recibo con todo cariño para que vean y se muevan. También lo tenemos disponible, conocen a Antonio, si quieren que Antonio les enseñe a diseñar, también lo mismo. O sea, estamos disponibles para ustedes acá en Madrid. Yo voy mucho a Chile también, todos los años voy, así que de repente también se puede generar algo que podamos ir, inclusive nos arrastramos a Antonio para allá, para Santiago, o para Viña en este caso. Y, y nada, o sea, lo importante de esto es que tengan el interés, que les hayamos por lo menos despertado esa llamita de conocer un poco más. Obviamente es muy denso porque, claro, este es un caso y esta es una presentación que por lo general lo hacemos para los máster, pero creo que engloba un poquito, o sea, creo que está bien para que ustedes vean lo que hay y les interese como que conocer, oye, la guía para gingivectomía, ¿cómo es esto? O si, mira, cuéntame un poco más, Antonio, dime cómo diseñas esto, de dónde sale. O sea, porque de la curiosidad sale el gran profesional. Siempre seamos curiosos, siempre estemos abiertos a aprender, siempre busquemos más, no nos quedemos en la zona de confort, porque al final, o sea, la grandeza de nuestra profesión es que podemos dar mucho eh, y, mm, o sea, le damos a terceros, o sea, brindamos salud a terceros, a lo mejor es muy altruista, pero bueno, como que hacer feliz a los demás también llena. En mi caso, a mí me llena mucho y sé que mientras más conocimiento tengamos de estas cosas que hay, pues vamos a poder ser mejores clínicos y dar mejores alternativas de tratamiento a nuestros pacientes. Claro, yo creo que lo que tú dices, Isiham, es súper importante porque ese es el objetivo de estas, de repente, de estas instancias, de poder compartir conocimiento de personas que llevan ya años trabajando en diferentes ámbitos, en el caso de ustedes, trabajando con el flujo digital. Y es verdad, en una charla de 2 horas no se alcanza a ver todo lo que hay, pero sí a tratar de, como dices tú, sembrar esa semillita como de querer conocer más. Y si bien en la carrera el nivel de pregrado muchas veces no da para enseñar todo lo que es lo que hay, pero afuera uno se puede capacitar y uno sigue capacitando, uno sigue estudiando, uno sigue aprendiendo. Y esto te va dando como esa visión de para dónde quiero ir, qué me gusta, en qué me gustaría reforzar, qué quiero conocer, qué quiero aprender más. Entonces, este es el objetivo y espero que se esté cumpliendo. Así que nada, agradecerles, muy agradecida por el tiempo, por la disponibilidad. Con Siham venimos planificando esta charla desde, ¿cuándo te dije, Siham? Yo creo que desde abril, no sé, Desde abril, sí, muchos meses, sí. ¿ya? Así que agradecerles el tiempo, a ti también, Antonio, por el tiempo que se toman en preparar esto, en conectarse, porque yo sé que estamos en diferentes horarios, allá son 4 horas más.
Ustedes ya están más tarde, así que agradecerles y nada, espero poder seguir contando con ustedes para seguirles dando a los chicos y que conozcan, ¿ya? Y les voy a tomar la palabra de ver si de repente podemos hacer otras cosas, ya de repente por ahí algo de diseño sería súper interesante porque nosotros no vemos eso y son áreas que se pueden desarrollar. Y yo creo que a los chicos igual les gustaría, ¿ya? Pues Así muy bien. que eso. No sé Gracias de si verdad por la alguno de los chicos invitación. tiene algo que quiera decir. Por ahí están comentando muchas gracias. Gracias por su tiempo. ¿Ya? Son un poco tímidos para hablar al micrófono, pero yo estoy segura que están muy agradecidos. No pasa nada, nos pueden escribir nosotros usamos el Instagram como si fuese WhatsApp, así que nos pueden escribir por ahí lo que quieran y Antonio y yo estamos disponibles para ustedes lo que necesiten. Ya, perfecto. Ya listo. Ya, Bueno, chicos, muchas gracias. gracias por su conexión y nada, nos estamos viendo. Bueno, buenas noches. Gracias a todos. Bueno, buenas Chao, tardes para Antonio. ustedes. Que estén muy Sí. bien. Chao, Siham. Adiós. Estamos en contacto. Estamos en contacto, sí. Gracias. Ya, amiga, un Besos. beso. Que estén muy Chao, bien. chao. Chao, chao. Adiós.